Pero ahora sí. Hola Armando, ¿cómo estás? Angelina, un placer, muy bien, gracias a Dios, todo chévere. Bueno, aquí decimos chévere. Por supuesto, acá decimos que está todo bien, que está buenísimo, que está bárbaro. Y bueno, en Argentina yo he tenido la posibilidad de viajar a distintos lugares y a distintos países. Y me encanta esto de poder conectarnos hoy por hoy en esta situación que estamos viviendo, de alguna forma darlos la mano, ya sea en Latinoamérica y bueno, con Europa también. El único problema que podemos llegar a tener es que acá la conexión es un poco inestable en el lugar en donde vivo. Entonces por ahí va a salir un poquito, a veces se va a trabar un poquito, pero voy a chequear en mi muro desde el teléfono a ver si estamos saliendo en vivo. Y perfectamente, sí, estamos ahí. No te preocupes, ambos estamos tan alineados, Angelina, que aquí también tenemos bastantes problemas de conexión con el internet. Bueno, sí. Actualmente, sobre todo en el sector donde vivo, hubo un problema con el cableado y entonces ahorita estoy con el 4G, con los datos del teléfono. Oh, bueno, vamos a hacerlo no tan largo para que no te consumas todos los datos. Le vamos a dar la bienvenida. Bueno, tranquila. La bienvenida a todos los que están del otro lado, de a poquito que se van a ir uniendo a este conversatorio, a este espacio que hemos llamado Enneagramados. Y Enneagramados viene de esta pasión que tenemos y a la investigación, este amor que nos ha unido y nos ha transformado, más allá de todas las herramientas que tengamos o hayamos adquirido, nos ha transformado del enneagrama de la personalidad, desde esta hermosa herramienta de autoconocimiento y de desarrollo personal que en algún momento nos ha encontrado, nada casual, sino causal. Y bueno, Armando, hoy vamos a estar hablando específicamente... Sin duda. Hoy vamos a estar hablando específicamente de nuestros centros de inteligencia y esto de entender de por qué las personas podemos actuar, sentir o pensar, quiero decir, reaccionar primero o pensando o sintiendo o actuando. Pero cuéntame, Armando, que te damos la bienvenida desde Venezuela, ¿cómo ha sido tu primer encuentro con el enneagrama? A ver. En este momento dejé de ver. Ajá, te dejé de ver por unos 5 segundos. Perfecto. ¿Cómo fue tu encuentro con el enneagrama por primera vez? Sí, yo escuchándote decir eso, mira, yo con el enneagrama estoy, ya tengo 3 años indagando en él. Yo, a ver, te cuento un poquito de cómo comenzó mi historia. Yo, en el año 2011, yo no creía en nada de esto. Yo, químico farmacéutico, si lo que no entraba por el método científico para mí no existía, ¿sí? Es decir, para mí lo que no podía ser demostrado a través de esa cajita cuadrada, que es el método científico, para mí no tenía ningún tipo de validez. Es decir, no creía ni en Dios, en nada de esto. Por favor, o sea, esto no, para mí no existía. Pero bueno, en el año 2011, bueno, creo que fue para mí algo muy afortunado. Sufrí un secuestro, me secuestraron. Y eso fue un punto de inflexión para mí, ¿sí? Porque ese día conocí a Dios. Es decir, ya no era una tesis, fue algo, esto es algo muy, muy personal, ¿no? Es decir, la experiencia que cada quien podrá tener con el lado espiritual comienza de alguna forma. Ahí yo tuve mi primera gran experiencia espiritual, que en un principio obviamente no entendía nada. Sabía que había vivido algo, pero no entendía qué rayos era esto, ¿no? Y claro, mi enneatipo principal, ahora lo entiendo, es el 7. Cuando me voy a lo mental, oye, yo necesito entender además, ¿no? Entonces, pero ese día tampoco había entendido mucho, sino que había tenido una experiencia, ¿no? Desde todos los sentidos, que en un principio era inexplicable, y yo dije, no, ya va, aquí hay algo más, ¿no? Entonces, no sabía cómo empezar este mundo
y empecé estudiando locución, porque yo decía, bueno, quiero aprender a comunicar mi experiencia, sin saber nada. Entonces empecé a estudiar locución, cuando luego tenía un programa de radio, y en este programa de radio conocí a dos coaches que entrevisté, y es esto del coaching, Dios mío, me gusta mucho el coaching, y me formé como coach entre el año 2013 y 2014. Y luego estudié psicología positiva, empecé a dar conferencias, y empecé a hacer todos los niveles de programación neurolingüística. El practitioner, el master, el trainer, todo. A full, ¿no? a full y de y cabeza. ya, yo me sentí... A full, digo, a full y de cabeza, con todo. Y de cabeza, con todo, sí. Y un día tengo con otro amigo conferencista, íbamos a dar una conferencia que se llamaba Claroscuro. Mi conferencia se llama El lado oscuro del éxito. Y ya yo tenía, digamos, bastante investigada mi conferencia, pero no sé, un día en la noche, esto lo tenía que hacer para que el Enneagrama me consiguiera, porque fue él quien me consiguió a mí. Un día en la noche pongo en Google El lado oscuro del éxito, o sea, el mismo título de mi conferencia, a ver qué aparecía por ahí. Y me apareció una conferencia de un tal Borja Vilaseca, que decía El lado oscuro del desarrollo personal. Y ahí empezaron mis amores. Nosotros somos, más allá de que yo, cuando descubrí al colega, a Borja, hacía muchos años que yo trabajaba y investigaba el enneagrama, pero cuando estuve un poco más conectada con mi ala 7 y más descentrada en mi eneatipo 3, estaba como muy conectada solo con mi parte artística, con el aplauso, con el reconocimiento de los demás, y es como que había dejado un poco de lado. Entonces cuando tuve otra crisis, que siempre nos suele pasar algo profundo, difícil, así como te pasó a ti esto que cuentas de este secuestro, de algo tan traumático, y cómo convertir esto tan importante en transformar, en ser muy fénix, ¿no? En renacer de las cenizas. A mí me pasó con una gran crisis, que me sentí muy sola, devastada, porque había perdido un grupo de amigos, etcétera. Y también es como que Borja nuevamente se cruzó por ahí un video de Encantado de Conocerme, y retomé mi camino. Tenía un poco de lado esta cosa de trabajar conmigo misma y trabajar así también con los demás. Yo trato de no utilizar la palabra trabajo, sino utilizo actividad laboral, porque la palabra trabajo, si la dividimos, viene de trabar para abajo. Y viene de travagliare, que era un instrumento de tortura. Así que utilizo la palabra trabajo, pero menos. Entonces, entiendo. También lo encontré, y es como que retomé el camino y otra vez volví a generar mi nueva transformación, más allá de que hiciera tanto tiempo. Así que ahí tenemos eso en común también, ¿no? Buenísimo, bellísimo, sí. Bueno, hay algo que he aprendido, ¿no? Tú puedes cambiar por dos formas, ¿no? Por amor propio o por saturación de sufrimiento. Total. Entonces, bueno, en mi caso fue por saturación. Ya mi lado 7 estaba en su máxima expresión, y la verdad es que entregado a la gula, al goloso en aquel tiempo. Entonces... ya a veces sale a pasear el goloso, pero bueno, ya estoy un poco mucho más sobrio que antes. Este camino creo yo que bueno, si lo vemos así, de trabar hacia abajo, voy trabando bastante hacia abajo, cada vez voy deslizándome más para conectarme con mi esencia, ¿no? Con mi lado equilibrado. Exactamente. Y la verdad es que esto es un camino maravilloso. Lo es, Armando, realmente es un camino maravilloso, como decís, es transformador, y desde el momento en que uno empieza, precisamente estuvimos hablando contigo ahí en las redes y con Fabiana, querida, de estas cuestiones de ir hacia abajo, ir hacia adentro, ir hacia lo profundo, y es como este camino del héroe, que uno debe atravesar pruebas, y generalmente toda iluminación de alguna forma
viene no del camino fácil, sino del camino más difícil y de los obstáculos más complejos y del sufrimiento y de las lágrimas y de enfrentarnos a nuestro lado oscuro totalmente, que así es. Entonces, en este camino... Y no te creas, todavía a veces quiero evadir, o sea, muchas veces estoy y después sí, yo hago esto, ¿qué haría? Esta pregunta a mí me sirve como un mantra, a mí en lo personal. Oye, ¿qué haría, no? Mi maestro 5 y eso me ayuda bastante. Hay veces que no lo llamo a tiempo y bueno, pero me encanta porque es parte del camino. Es parte del camino. Además tengo una pequeña hija 7 que me sirve mucho de espejo y a veces... Totalmente, nuestros hijos, nuestros padres son espejos, son grandes maestros, realmente es así. Y hay algo que, bueno, hoy nos une en este Enneagramados, más allá de la conexión o no que pueda hacer que nosotros vayamos hablando con quienes están del otro lado y si tienen alguna inquietud, pero Armando específicamente hoy tratamos de armar este encuentro para hablar esto de que nos diferencia de los demás. Hola Marcela, ¿cómo estás? Esto que nos diferencia de los demás con respecto a cómo actuar, cómo sentir y cómo pensar. ¿Pero por qué? ¿De qué se trata esto? Y ahora nos va a ir contando Armando un poco de nuestros centros de inteligencia, de nuestro instinto, de nuestro sentimiento, de nuestro pensamiento. Cuenta, Armando. Sí, yo creo, Angelina, que si me pongo menos místico, yo creo que, yo no sé si tuviste esta película de Disney, creo que es de Disney, que habla de las emociones. ¿Cómo se llama? No recuerdo ahorita la película. Intensamente. Yo siento que si me pongo menos místico, hay adentro unos personajes chiquiticos que están dentro de nuestra cabeza controlándonos o manejando las riendas como un titiritero si nos vemos desde el punto de vista inconsciente. Y hay 3 grandes centros de operaciones, 3 laboratorios secretos que están ahí puestos en nuestra cabeza. Sí. Y esos 3 laboratorios, uno reacciona desde la acción, desde el actuar. Obviamente todos sentimos y todos pensamos y todos actuamos, ¿sí? Esto es importante verlo, pero es la primera reacción, la que nos lleva instintivamente, ¿no? Entonces hay 3 grandes, hay unos que se mueven desde el hacer, que es la triada instintiva, le dicen, o la triada visceral, también algunos, de acuerdo a algunos autores, que componen los genotipos 8, 9 y 1, y que cada uno, a pesar de que pertenece a esta triada, actúa de manera diferente, pero definitivamente van hacia la acción, ¿no? Los 3. Tal vez uno es un poco más tapado, un poco más ensimismado, y la acción es a cubrirse. El 8 es, yo siempre veo al 8 como yo que practico karate, como un karateca que está ahí siempre esperando para no te metas conmigo, no pases de esta línea, o para protegerse antes de que la crucen, y el 1 también, ¿no? Que nos sorprende desde la acción. Para mí, de ellos son unos grandes maestros y quiero aprender mucho de ellos también, porque justamente, a ver, yo en mis sesiones particulares, cuando me toca trabajar sobre todo con los 8, me encantan porque cuando hacen un plan de acción, a los 2 días ya tienen resuelto su problema, y digo, wow, esta gente me gusta lo rápido que van a la tarea, y para mí eso es admirable de ellos. Por otro lado también hay otros titiriteros que van más desde el sentimiento, que van más desde la emoción, desde la apego, desde la relación, desde lo relacional, desde lo emocional, que son esta triada emocional de los genotipos 2, 3 y 4, que también tienen ese lado, para mí son bastante místicos, ese lado de ver más allá, de entablar cercanía y empatía con los demás, desde distintos ángulos.
El 4 genera empatía hacia él, o sea, llama la atención. El 2 te la doy a ti, o sea, yo soy empático contigo. Y el 3 también consigue de cierta manera estar ahí en esos dos mundos. Y finalmente a la triada a la cual de base pertenezco, pero créanme que estoy buscando y entendiendo a los otros maestros que están en las otras triadas, es la mental. Y esta triada intelectual o mental, de acuerdo como autores o como distintas personas prefieren decirle, el 5, el 6 y el 7 también, ¿no? Definitivamente estoy de acuerdo con todos los autores que he leído y que no hay una mejor que otra. Y como se dice incluso en el argot de la PNL, de la programación neurolingüística, cualquier conducta es útil de acuerdo a un contexto. Entonces hay veces en donde es chévere actuar, es muy bueno, hay veces en donde también la parte empática y emocional es primordial, pero también es muy primordial esa parte del pensamiento. Yo tengo en una de mis formaciones de PNL, había una participante que es bastante emocional, muy emocional. Y a veces ella me cuenta sus experiencias y todavía, porque hay veces que conversamos, y me dice, es que no te lo quiero contar, porque tú eres tan mental, que no, o sea, tú no lo vives como te lo quiero contar, y a mí esto, no sé, no me provoca, ¿sabes? Es como que, y yo digo, qué chévere, que tal vez tengo que aprender esa parte de ella, pero también ella necesita aprender esta parte mía, ¿no? Porque a veces que le pregunto cosas que no me gusta, pues, ¿cómo me preguntas? Porque me haces pensar y yo no quiero pensar, quiero sentir. Claro, totalmente. Esa situación de ver cuál es el centro operativo que más nos está haciendo actuar, que más nos lleva de las narices y que de alguna forma está revelando la manera en que nosotros percibimos la realidad, pero va a actuar de manera inconsciente en nosotros. Vamos a saludar a Nelson, Fabiana, Mariel, Emi, que nos están saludando del otro lado. Hola a todos, gracias por estar acompañándonos y bueno, pueden comentar y hacer preguntas también. Lo que estabas contando recién, el hecho de a veces tener que integrar nuestras maneras de actuar, esto de nuestras maneras de percibir la realidad, y en realidad estas tríadas o esta forma de agruparnos dentro del eneagrama de alguna manera van a presentar nuestro punto principal de equilibrio, porque o desequilibrio, mejor dicho, porque es precisamente por cómo actuamos primero. Los que somos muy mentales, yo que también me ubico dentro de la tríada mental, somos los que más dolores de cabeza solemos tener, porque tenemos un comité interior en nuestra mente que no tenemos solo el diablito y el angelito, tenemos todos los, no sé, el niño interior, los maestros ascendidos. Me encanta eso, un comité de expertos. Hay un comité de expertos dentro de tu cabeza, ¿sí? Así es un comité, mucha gente, tal cual. Nuestros maestros, nuestro niño interior, los ancestros, todo está ahí. Y hace de este Pepe Grillo, de esta conciencia constante que nos trae a llevarnos mucho del mensaje del super yo. Ahora los del instinto, como decías hoy, los del instinto, como decías hoy, claro, son personas de acción, sobre todo el eneatipo 8, que para mí la palabra que lo describe es intensidad. Todos los 8 que conozco son muy intensos. Total. A veces si están un poco, digamos, o no redimidos o desintegrados, son mucho más intensos de lo que a veces podemos soportar. Y bueno, los emocionales, yo tengo mi hija que es de la tríada emocional y es un poco pensar también en cómo están equilibrados, porque todos tenemos los 3 maneras, solo que hay una que sale primero. Claro, sí. Entonces el tema de bueno, esto, como digo yo, Angelina, todos tenemos todos tenemos el mismo cerebro, con la misma estructura, solo que funcionamos inicialmente desde un punto distinto, ¿no? O sea, el estímulo llega a un tejido diferente, pero todos tenemos el cerebro reptiliano, el mesoencéfalo y la neurocórtex, o sea, entonces tú también vas a sentir y también vas a actuar. Exactamente.
El tema está en que uno de esos nos está mandando primero, es el que actúa primero, el que se manifiesta primero, esa es la forma, el que se manifiesta primero y nos hace salir hacia adelante, desde lo emocional, desde lo mental o desde el instinto. La forma en que nosotros a veces no entendemos por qué, y esto para quienes nos escuchan o para quienes recién por primera vez están escuchando la palabra eneagrama y quieren saber de qué se trata, por eso de que somos tan diferentes los unos de los otros, y ahí está en la aceptación de esa diferencia y ver que no todos podemos reaccionar, accionar, pensar, sentir, actuar de la misma manera, y eso es también maravilloso dentro de lo que es la herramienta del eneagrama, ¿verdad, Armando? Incluso yo hago este ejercicio muchas veces. Imagínate que el eneagrama no existiera, es decir, que no existiera el eneagrama, no existe esta herramienta, y que todos tengamos exactamente el mismo tipo de personalidad. No importa cuál sea, porque refiriéndonos en términos del eneagrama, imagínate que todos fuéramos el mismo eneatipo. ¿Cuántos millones de habitantes hay en la Tierra ahorita? No sé, 7.000 millones de habitantes. Imagínate que todos fuésemos el mismo eneatipo, los 7.000 millones de habitantes, igualito vamos. Todos tenemos una huella dactilar única, tenemos un cerebro único, somos una semilla y tenemos un potencial totalmente único. Así que como le digo yo a muchos 4, sobre todo a muchos genetipos 4, repite esto conmigo: soy muy especial, igual que cualquier otra persona. Entonces, todos somos realmente especial. Totalmente que así ¿no? es. Ahora, cuando lo entiendes desde la visión, planteado desde 9 eneatipos, y si además le sumas los instintos y las alas, eres un universo espectacular, tú solo, o sea, no necesitas de más nadie, ¿no? Deja de ser, he cambiado un poco en ese sentido la forma de nombrarlo. En vez de decir un universo, digo que somos un multiverso dentro de nosotros mismos. Tenemos una ya no somos somos multi, y todo confluye en que esto que dices de que todos tenemos un poco de cada uno, y lo bueno es tomar esa virtud y ese don y realmente conectarnos con lo que necesitamos conectar, que hemos perdido conforme venimos creciendo, porque cuando éramos un niño recién nacido, una niña recién nacida, no estábamos aún contaminados por lo que nos daban nuestros padres, lo que nos daban o lo que no nos daban las figuras sustentadoras, porque por ahí podemos haber sido criados por nuestros padres o por nuestros abuelos, depende cada niño cómo vivió su infancia. Y creo que en esto que hemos ido creciendo hemos perdido, como que vamos perdiendo esa luz, esa luminosidad que ya traíamos desde el nacimiento, y algunos pueden de alguna forma entender que vamos en camino a recuperar eso cuando trabajamos mucho con nuestra sombra, con nuestros instintos y con esta herramienta que nosotros recomendamos. Sin duda, y a ver, yo lo que creo que el eneagrama lo que te entrega es un martillo y un cincel para que aprendas a romper tus capas y conquistar. O sea, tú te conviertes más en un minero, más que en un viajero. Es un acto de minería, ¿no? De entrar en las profundidades de ti, de tu psique, de tu espíritu, no sé, no importa la mirada que tengas, al final creo que confluyen el lado espiritual y el lado psicológico. Porque bueno, también veo que hay personas que defienden una sola tesis y lo utilizan desde un punto de vista, el cual es perfecto. En mi opinión personal, están unidas, aunque algunos digan que no. Exactamente, es así totalmente, Armando. Vamos a contarles un poquito de este tema de lo que estamos hablando, que es tan apasionante, y hablar de
de nuestros centros de inteligencia. Somos multitud, dice Fabiana. Sí, claro que somos multitud. De estas tríadas que nos agrupamos, porque el eneagrama como tiene su palabra, la palabra en sí, enia viene de 9, grama dibujo, o hablemos de estrella, o como lo quieran llamar, que va a estar definiendo de alguna forma primitivamente o en primera instancia 9 tipos de personalidad. Y nos brinda a nosotros esta información de que algunos actuamos o desde lo que pensamos, o desde lo emocional, o desde lo visceral o instintivo. Y hay algo fundamental que tenemos que comprender en nosotros, que ese cerebro reptiliano del que hablabas, o sea, el instinto que nos conecta con el resto de los seres vivientes, es el más primitivo y el que más años, millones de años tiene con respecto al desarrollo, que fue el primero en desarrollarse. Es la fuerza que corporalmente, porque para dejar de solamente pensar en lo teórico, ¿no? Y sobre todo nosotros los mentales, corporalmente, Gurdjieff ya lo decía, es la fuerza que más... no importancia, pero sí más poder tiene sobre nuestro cuerpo, la parte instintiva, la parte animal, la animalia propia. Entonces, esta inteligencia que tiene la tríada del instinto, por ejemplo, precisamente es la inteligencia física, corporal. Tiene una forma de pararse frente a la vida muy distinta quizá de los que utilizan los otros centros operativos. Sí. Y que incluso se nota físicamente. Claro. Yo sé que hay estudios de psicomorfología en donde ya nada más con verle la cara a la persona más o menos entiende cuál es su eneatipo. Pero yo me encantaría aprender de eso, que no sé mucho, pero yo sí puedo ir calibrando, por ejemplo, oye, en donde yo veo y pienso, creo que a veces juego, ¿no? Con eso, no sé si tú lo haces. Pero yo creo que es un eneatipo tal sin conocer a la persona, que a lo mejor ni es, a lo mejor ni la pego, como decimos aquí, ni atino es eso. Es como una... Pero corporalmente. Juego, sí, es como un juego interno, porque, claro, para encontrar los eneatipos y todo esto es un camino muy profundo, pero sí nosotros, es un juego muy propio de también los que hacemos esta cuestión de trabajar con el eneagrama de la personalidad. A veces nos aventuramos o arriesgamos esta especie de diagnóstico, que en realidad no es propósito, sino que es proceso. Es como un juego interno sin estar juzgando o señalando. Eso es para que lo comprendan, porque si no caemos como en los errores de los que somos facilitadores. Tal cual, sí. Y de hecho, muchas veces me preguntan, ay, dime cuál soy según lo que tú crees. Y mira, esa respuesta la tienes tú. No, al final, aunque lo intuya y aunque a veces sí sea cierto, no lo digo, ¿no? Claro. Pero bueno, respondiendo a la pregunta de lo que estábamos hablando corporalmente, tú ves a los instintivos, tú los notas, ¿no? Son como gallardos ante la vida, o sea, hay como una energía distinta en donde, mira, a la acción. Y a mí, y ojo, yo tengo como una alita de Nemo, o sea, que atrofiada, mi ala 8, pero cuando sale me encanta, porque vamos a la tarea, tal, resuelvo, súper resolutivo, que cuando está más atrofiada no me pasa, ¿no? Más bien me entra en el pensamiento y en los miedos y sale más bien el ala grande, que es mi ala 6, y se lleva, pero cuando sale la 8 yo me lo disfruto y me disfruto a mí mismo y digo, wow, ¿no? O sea, porque además estoy consciente de que salió. Sí, claro. O sea, bueno, mi otro centro operativo sabe que el reptiliano está actuando. Totalmente, y además recordemos que este centro operativo de instinto, las personas que son más instintivas, más aguerridas, que salen más al frente, que tienen una postura corporal, como decías, de mucha seguridad, en el fondo su defensa del ego es la ira, entonces está presente siempre de alguna manera, o escondida tratando de negarla, o ahí tratando de dejarla de costado, o bien cuando salen muy en nuestra parte más compleja de la tríada, por ejemplo, ya que hablamos de los instintivos, esa ira que cada uno la va a expresar de diferente manera.
Sí, sin duda, cada uno lo va a expresar, porque por ejemplo, tú ves, yo por ejemplo, te digo algo, tengo una admiración por el eneatipo 9, no sé si es porque están en la puntica de arriba, pero los admiro muchísimo en el sentido de su tranquilidad, incluso ante los momentos difíciles, que podría parecer, si lo comparas con otro que no está actuando, pero la verdad es que está actuando, pero siempre de una manera pacífica, y sobre todo cuando están más conectados con su lado equilibrado, tú los ves, oye, aplicando esa afectividad, y cómo se mueven a la acción, pero, no sé, con deslizante, con un lubricante, que se permiten, que no invaden, pero están actuando. Y eso a mí me fascina, y por eso, Angelina, me parece encantador entender cada componente de esta triada, ¿no? Porque en general compartimos, y ya lo hemos hablado en este mismo live inclusive, todos tenemos de estos comportamientos, pero hay uno que es el que sale a relucir con mayor frecuencia. Y en el caso de los instintivos, esto es lo que me gusta, la entrada a la acción, y cada una es perfectamente válida, cada una es muy auténtica además. Claro, totalmente. Y bueno, este grupo que nosotros... Ahora, para quien no sabe nada de esto, Angelina, te quiero devolver la pelota, como se dice en... Sí. Ajá, te decía que te quería devolver la pelota. Para quien no sabe nada del autoconocimiento, del enneagrama, o está empezando, ¿de qué me sirve mucho entender las tres triadas en general? ¿O de qué le puede servir a alguien? Oye, quiero saber de esto, pero no sé por dónde empezar, ¿no? Y creo que empezar por las triadas es chévere, porque además estás viendo generalidades que después entrarás en individualidades. Sí. Multiversas, te voy a robar la frase del universal multiverso, ¿no? Se comparte. Bueno, el tema está bien, de la persona que recién comienza, yo creo que lo principal y fundamental es el hecho mismo de que por un lado va a haber un montón de personas que van a decir, quiero investigar un poquito, me causa curiosidad, sea el motivo que sea que los haya acercado al enneagrama. Conocer los centros operativos es importante porque por un lado es comprender por qué las personas a veces son más reactivas con respecto a su comportamiento, porque siempre vamos a hablar del comportamiento humano, y por qué son reactivas y actúan y son más reaccionarias frente a diferentes estímulos, porque hay otras que son más introvertidas y se quedan quizá en la retaguardia, observando, esperando, y por qué hay otras que primero van a analizar la situación, la van a observar y van a mostrar su palabra, su análisis, u otras van a actuar de una manera más emocional, quizá se van a mostrar como afectadas por la expresión de los demás. Es muy diferente la forma en que nosotros tenemos de accionar y reaccionar frente a una determinada situación. Es muy importante saber que todos tenemos estos centros operativos, pero hay uno que nos lleva como de la nariz, porque es el que nos impulsa a precisamente estar presentes en ese momento. Tal cual. Y gracias, ¿no? Porque además te da el beneficio, además de eso te da el beneficio adicional de, oye, no juzgar premeditadamente al otro que no actúa desde tu mismo centro operativo. Totalmente. Entender eso también te da cierta paz, sobre todo porque entender que juzgar la conducta del otro es inútil. Exacto. Porque así es su cosmovisión, es la forma en cómo percibe el mundo y cómo se estimula a sí mismo de acuerdo a un mismo estímulo externo, ¿no? Entonces esto es maravilloso, sobre todo, a veces cuando tengo una diferencia con alguien que aprecio mucho,
y me pasa sobre todo con los viscerales que tienden a ser invasivos en invalidar tu propia percepción. A veces yo digo, no, entiendo que él está ahorita perturbado, probablemente su eneatipo, porque se pone un poco más agresivo, y entender esto a mí me da una calma impresionante en lo personal por dos razones. Cuando conozco a alguien muy bien y he visto su evolución, es decir, pasar de la oscuridad a la luz, y entenderme a mí también, es decir, me alegro por lo que veo y me alegro por lo que hago, ¿no? Entonces, a mí me parece súper bonito ir entendiendo y también sin autocastigarme ni autoflagelarme cuando a veces reacciono, ¿no? Cuando es mi ego quien reacciona y me doy cuenta al rato, cuando me doy cuenta después. Porque pasa, ¿sí? Y me sigue pasando. Sí, totalmente es así, porque nosotros también somos un poco duros con nosotros mismos, y eso es uno de los temas fundamentales cuando empezamos a recorrer el eneagrama. La compasión, ser compasivo conmigo mismo y con el otro, tener esto de, no esa cuestión de la empatía, porque también los eneatipos, algunos son antipáticos, otros son empáticos, otros son apáticos, entonces la empatía no es para todos, pero de alguna forma es esto de, entiendo que el otro va a activar su máscara o su armadura diferente que yo, de la forma en que yo puedo hacer. En el caso de los eneatipos de la tríada mental, que bajo las defensas del ego lo que llevan es precisamente muchísimo miedo, y así también los de la tríada de lo emocional, lo que llevan bajo las defensas del ego la vergüenza, y como dijimos de la instintiva, llevan mucha ira. Sí, la tristeza también decía, la parte emocional. Totalmente. Entonces tienen cada uno un móvil distinto, y esa emoción o esa pulsión que los une también se va a manifestar de manera diferente en cada integrante de la tríada. Sí, sin duda. Me gustaría que habláramos un poquito de la emocional también. Claro. Y es entenderlo. Yo, por ejemplo, en mis casos cercanos, mi mamá es un eneatipo 2, y por ejemplo, yo tengo esa influencia de ella, yo siendo un 7, de ayudar a las personas, de socorrer a quien necesite la ayuda, ahora, antes, mira esto que me pasó a mí en lo personal, es muy curioso. Yo hubo un tiempo que, claro, no conocía el eneagrama, ¿sí? Que a veces muchas veces me empecé a sentir culpable cuando yo sabía que había alguien que necesitaba ayuda y no me movía. Entonces yo lo que sentía era como a mi mamá hablándome, hijo, no puedo creer que tú al ver a una persona no lo hayas... Y después entiendo que esa era la influencia que yo tengo de la educación que recibí. Ahora lo ayudo, pero ya entiendo que no lo ayudo desde ahí. No sé si me estoy explicando. Sí. No lo ayudo desde el socorrer, lo ayudo porque, es decir, ya no lo hago, antes lo hacía por educación, por educación, ¿cómo se llama? Enseñada, porque lo recibí de mi mamá, sobre todo de mis padres, ¿no? Por ese sistema de creencias que fuiste recibiendo hereditariamente, no lo que te han ido imponiendo desde lo que tenían y también desde sus carencias, porque nos educan por desde supuesto. ahí, nos van educando desde ahí, que es muy muy importante también tener en cuenta esto, que nosotros somos un constructo de un montón de información, de también la carga genética, que ahí viene más información conectada con la esencia, que es cuando nosotros hacemos todo el viaje, empezar a ir, es como hacer un retroceso, y también a partir de eso comprender que una vez que vamos conectando con nuestra parte más compleja, con nuestra parte más oscurita, con nuestra sombra, conectar en luz y realmente entender cuál es nuestra esencia, cuál es nuestro verdadero ser más luminoso, poder disfrutarnos y disfrutar a los demás,
y saber que no debemos imponernos tampoco, porque quizás no todos estén en el mismo camino evolutivo y no por eso juzgarlos, sino tratar de comprender que para eso es esta herramienta maravillosa. Tal cual, tal cual. Y por eso admiro mucho también a esta triada emocional, porque cuando ya los ves en su lado equilibrado, en donde ya no quieren, donde, bueno, a ver, todos tienen que trabajar autoestima, cuando, sobre todo esta triada, pero cuando ya tú ves que saben amarse, que saben valorarse, que entienden y se entienden, oye, es tan maravilloso cómo ahora se relacionan con el mundo, y eso me gusta muchísimo cuando ya los veo dando amor de verdad. Cuando tú los ves conectados con el amor, me parecen dignos de admirar, ¿no? Hablando de la triada emocional. Claro, no dando esa lástima o esa cuestión de todo el tiempo estar pareciendo que son mendigos del amor, porque a veces parece eso, el 2, el 3 y el 4 exacto. Tienen esa relación un poco enferma, tóxica, todos somos un poco tóxicos, siempre digo, pero esa relación que tienen con el amor, que bueno, ellos en esta cuestión de la tristeza o de la vergüenza interna, algunos la proyectan, de estos 3 eneatipos, unos la proyectan hacia afuera, otro hacia adentro, y hay uno de los eneatipos que la hace tanto hacia adentro como hacia afuera. El tema está en que, claro, algunos tratan de encajar en todos lados, como le sucede al eneatipo 3, de estar mudando de piel todo el tiempo para ver en ese lugar cómo lo aceptan, cómo lo quieren. ¿A quién impresiona más? Claro, exactamente, y al eneatipo 2 que esto de estar todo el tiempo siendo tan solícito, brindando todo su apoyo y también en donde lo necesitan, esa cuestión de ser necesitado para crear esta relación con el amor que también hace que se teja una relación compleja que yo le llamo la telaraña del eneatipo 2. Y bueno, ni hablar del eneatipo 4. Me gusta tu analogía. Claro, porque es una telaraña, es como que tiene una cuestión de teje redes alrededor de los demás y después está ahí el eneatipo 2 para resolver todo y de alguna forma ha manipulado un poco a su víctima, como la araña. Pero el eneatipo 4 tiene esta cuestión muy Frida Kahlo, muy del dramatismo y muy de culebrón, como le dicen. Es el drama en sí, como le dicen ustedes, ¿no? Sí, el drama. Yo tengo un amigo en el tipo 4 a quien quiero muchísimo y es súper cómico, me da mucha risa, él siempre es muy muchas veces parece un 7, parece el alma de la fiesta, pero es un 4 y él me dice, yo no soy egocéntrico, porque además es dramático, ¿no? Me dice, yo soy egocentriste. No, es desde su parte teatral, yo soy egocentriste. Espectaculares. Y ojo, y la verdad es que es un artista. Ahí está también comentando mi madre, que es otra de mis compañeras de camino, en esto del eneagrama, solo que ella por ahí se dedica a otras cosas más específicamente. Y igual estamos trabajando juntas en lo que yo te había comentado, Armando, que es cuando brindemos el nivel del eneagrama del alma, que es uno de los tantos caminos de la formación de eneagrama. Y bueno, ella está del otro lado también acompañándonos, así que le envío un beso grande. Como todos los que están del otro lado también, que nos van diciendo que están acompañándonos. Es muy entretenido y se pasa el tiempo volando. ¿Hay alguna pregunta hasta ahora que han hecho los participantes? Ahí voy a ver, voy a chequear, porque por ahí vienen con mucho delay las preguntas. Están todos saludándonos. Fabiana decía que sí, que los 8 resuelven y que los pacientes de ella en el tipo 8 también, en cuanto se dan cuenta, pasan a la acción. Y después también hablaban de lo conectados que son los más amorosos, los de la tríada emocional.
Pero hasta ahora no hay preguntas porque por ahí van cambiando, depende del grupo en el que estemos. Es una hora en la que algunos salen de trabajar, entonces algunos se conectan, se desconectan. Igualmente voy mirándonos en los distintos ordenadores para... Sí, claro. Mientras tanto seguimos compartiendo nosotros. Muy bien. Esto de pensar en nuestros centros de inteligencia, y realmente es una ventana que se abre para nosotros cuando empezamos a transitar este camino del autoconocimiento, este camino de decir, bueno, a ver cómo hago mi viajecito, que seguramente no va a ser único, sino que varias veces quizá tengamos que recorrer el mismo camino para poder conectar con partes que no habíamos tenido en cuenta y caminar el eneagrama y vivir el eneagrama. Por ejemplo, tú, Armando, que le quiero contar a los demás, Armando ofrece un nivel inicial para los curiosos de eneagrama, para los que se quieran iniciar, que coincidimos en decir que es estar despiertos. Entonces su forma de ofrecer su taller, su curso, precisamente se llama Despierta. Y ya has comenzado con Despierta, Armando. Sí, a ver, ya he dado 7 formaciones de Despierta. En el mes de junio di la primera online, no siempre habían sido presenciales, pero bueno, adaptándonos a las nuevas necesidades y condiciones. Sí. En el mes de junio di el primero, y la semana que viene empieza el 14 de julio una nueva edición. Así que bueno, quien quiera, estoy a sus órdenes para este camino inicial, ¿no? Este camino inicial en donde al menos mi intención es agarrarte por los hombros y al menos agitarte, pero que está en ti si realmente te despiertas o apagas el despertador, ¿no? Como... Sí, es activar la coctelera. La analogía. Hacer el otro, que es una coctelera y que lo vamos a batir, y adentro se empieza a mezclar todo. Eso pasa, porque primero tenemos los ingredientes muy acomodaditos, pero metemos todo en la coctelera, y cuando empezamos a batir, wow, vamos a ver la transformación después. De hecho, es muy curioso. Ayer o hoy, no recuerdo, me escribió uno de los participantes del curso anterior y me dijo: tengo 2 semanas estudiando profundamente el eneagrama y ahora creo que lo entiendo menos. Suele pasar, Suele pasar, ¿eh? Suele pasar. Eso sí, es bien. Bueno, nosotros... Eso puede pasar. En el caso en mi caso, Eneagrama Consciente empieza su próxima edición, y muy renovada, mañana, el nivel 1, que es... ¡Oh, muy bien! Es el nivel 1 que comienza mañana, y son 16 encuentros. Pero el nivel 1 es precisamente el camino del autodescubrimiento, del autoconocimiento, y el camino muy profundo propio. Después ya vienen los otros niveles, que son para padres y educadores, para la pareja consciente, trabajada desde el eneagrama del alma, todo conectado con lo que es lo espiritual, lo metafísico, y bueno, ya después la formación de facilitadores de eneagrama, que no es que exista un título para eso, simplemente son brindar a quienes ya están facilitando la herramienta otros recursos. Y tomamos mucho también de lo que sería la vivencia, a modo de ejemplo, en lo que se ha vivido en los diferentes SAT que ha creado Claudio Naranjo, que en 2 días se va a cumplir el aniversario de su muerte, el primer aniversario, y somos muchos los que estamos completamente agradecidos. El primer aniversario. De su existencia, porque ha dejado un legado increíble, y aquí estamos nosotros, como tantas personas, un genio total. Tantas personas en el mundo difundiendo la herramienta tan increíblemente. Entonces, bueno, dentro de mi formación también lo que hago es pasar por el cuerpo, y les cuento, los que son de aquí me encanta. De mi ciudad, algunos ya me conocen porque hago danzas y soy profe de danzas, y soy actriz vocacional, y he dirigido y escrito teatro. Entonces implico también toda la parte física, de lo precisamente
lo que sería el teatro-drama o lo que sería de alguna forma la psicología teatral, porque nosotros tenemos que vivir... El psicodrama. Exacto, exacto. Tenemos que vivir el eneatipo también a través de la literatura. Esa fue la carrera que estudié cuando terminé el ciclo básico, soy profe de literatura. Entonces, imagínate, pude confluir con todo en el eneagrama. Bueno, tú sabes que Robert Kiyosaki, no sé si sabes quién es Robert Kiyosaki, es un experto empresario multimillonario estadounidense. Él explicaba que la peor forma de aprender es la lectura, ¿no? Luego, la mejor forma es que alguien te lo enseñe, o sea, que tú veas a alguien cómo lo hace, y la mejor forma realmente es tú haciéndolo, tú viviéndolo, experimentándolo y practicando mucho, ¿no? Totalmente. Entonces eso me parece bellísimo lo que estás haciendo, o sea, la lectura, la parte de la práctica, es bien, o sea, como que parece que tiene todo lo mejor para aprender. Es que uno debe vivirlo, porque como todos decimos, lo hemos escuchado a Borja y lo hemos escuchado de tanto, es vivirlo. Nosotros le podemos contar a los demás lo maravilloso que ha sido para nosotros y lo transformador, pero solamente les estamos compartiendo nuestra experiencia e instándolos o motivándolos a que la vivan, porque precisamente deben verificarlo por sí mismos. Claro, no hay otra forma. Y bueno, yo creo que para ir cerrando, aunque tú eres la moderadora, nos falta la tirada mental, hablar un poquito de nosotros, los protagonistas que estamos aquí. Por supuesto, hable nomás de la tríada mental. Sí, a mí esto me gusta muchísimo y la verdad es que ahora perdono mi pasado cuestionador, me perdono a mí mismo al burlarme y señalar tantas corrientes y tantas cosas que, como dije al principio, lo que no cabía en el método científico explicado a través de lo mental y de lo demostrativo, incluso estadísticamente, no existía. Claro. Luego, ahora también lo veo incluso científicamente, entendiendo que su experiencia es válida, aunque estadísticamente no sea significativa. Pero es igual de válida. Exactamente. Entonces, me parece un mundo, desde lo mental también, que tú puedes alcanzar espiritualidad no solamente sintiendo, sino también, de hecho, necesitas integrar las tres triadas para conseguir una dimensión que te lleve. A mí en lo personal me cuesta muchísimo meditar, muchísimo, me cuesta ponerme, meditar, no sé, a ver, abro un ojo a ver si voy bien, si lo estoy, y la verdad que a mí me cuesta, la verdad necesito, cuando estoy en grupo o algo tal vez es mucho más sencillo, pero solo, la verdad, o me quedo dormido, o hay veces que lo consigo, pero me cuesta mucho justamente por la variedad de pensamientos. No como un 5, yo creo que sí medita, yo creo que un 5 sí sabe meditar, y creo que el 6 podría ser. Dímelo tú, que tu eneatipo principal es el 6, ¿cierto? Sí, exactamente. Sí puede. Hay un tipo de meditación que le funciona muy bien al eneatipo 6, y que además el 7, solo por mi ala, le sirve muy bien también al 7. ¿Por qué? Porque es un tipo de meditación que, además de utilizar el cuerpo, le permite que esos pensamientos que se le cruzan lo invadan. Entonces le permite que pueda conectarse con el afuera, pero no así salga de la meditación. Es saber llevar también a los eneatipos, porque cada cual le va a funcionar una herramienta diferente, pero los mentales, al eneatipo 7 específicamente, con esta cuestión de hiperactividad, le cuesta mucho meditar, sí, lo entiendo. Muchísimo. De hecho, si tú supieras que cuando yo me entré en el mundo de la programación neurolingüística, luego de eso me formé como hipnoterapeuta, sí. es decir, para hacer hipnosis, sí. y yo recuerdo que al principio yo no podía entrar en trance porque no sabía seguir las instrucciones, es decir, a mí me costaba entrar en trance, y la forma en como yo experimenté, luego ya ahora me encanta entrar en trance, pero la primera vez
fue sorpresiva, me lo tuvieron que hacer como si fuese hipnosis de show, ¿sabes? Sí. Es decir, sin explicármelo mucho mentalmente, sorpresivo, ¿para qué? Y ahí cuando lo experimenté, como que esa parte saboteadora mental mía dijo, oye, esto es real, es divino además. Entonces a partir de ahí, poco a poco, claro, esto es una experiencia que, aunque, repito, pueden haber otros sitios que lo pueden experimentar, a mí me pasó así, ¿no? Estoy hablando de mi experiencia personal. Pero es eso te digo, esa variedad de pensamientos que a veces me gustaría conocer esa técnica tuya para poder además involucrar esos pensamientos que me llegan. Pero claro que sí, lo vamos a compartir en cualquier momento, Armando, para pasarlo, por supuesto, porque de eso se trata, compartirnos y brindarnos las herramientas a quienes llevamos esta difusión de esta maravillosa herramienta que ya volvemos a decir del enneagrama de la personalidad. Pero volviendo al eneatipo 7, sí, ya cerrando igual con esta tríada mental, generalmente cuando hay varios eneatipos 7 en mis cursos, en mi formación de enneagrama consciente, son los que generalmente están con el teléfono moviéndose, conectan, desconectan el auricular, se levantan porque van a buscarse el té, el mate, se tienen que ir antes porque tienen que ir a otro lado y el hecho de hoy voy a estar, pero voy a estar un ratito la próxima vez, por esa agenda llena que los caracteriza tanto, ¿no? Sí, es que a lo mejor no es a lo mejor ni siquiera es la agenda, es que no saben poner orden, ¿no? Claro. Eso es porque creemos que podemos lograrlo todo. A ver, yo no soy tanto de moverme, pero sí mentalmente, sí. O sea, mi mente es la que está... yo corporalmente no soy tan hiperkinético, mentalmente sí, bastante... creo que antes lo era más. He descubierto el placer en la calma últimamente. Sí, claro. Es que en mi caso, ¿no? Eso nos ayuda, nos acompaña un poco, pero es esta cuestión de estoy un poco acá y un poco allá, y sí, es la mente macaca el hecho de estar saltando de rama en rama constantemente. Y que no pueden estar presentes completamente. Y yo los llamo y les tiro de la oreja y digo, estamos en el aquí y ahora, presente, disponible para este momento, no tengo que estar en ningún otro lado, tengo que estar acá. Y también me lo entiendo porque mi ala 7 es muy fuerte, entonces cuando me doy cuenta que estoy muy derrapando en mi ala, me doy cuenta que tengo muchas cosas que hacer, digo, no, nos calmamos, nos vamos a nuestra flecha integrada, que es el 6 se va al 9 para integrarse, entonces a bajar los decibeles, a volver a la calma. Pero bueno, la mente es... Tal cual. Que no llega. Por eso yo me digo a mí mismo que haría el 5, y eso me lleva, ¿no? Hacia allá a calmarme, a profundizar, a ver. Tú sabes que, si me permites una anécdota, yo recuerdo hace muchos años, yo tenía problemas con un jefe en un trabajo, ¿no? Yo trabajaba y tenía problemas y tomé la decisión de renunciar. Pero antes de renunciar hablé con otro directivo de la compañía en la cual yo trabajaba y él me dijo estas palabras de mí, ¿no? Porque no de la fiesta, la reunión, estaba faltando, era más hiperkinético de lo que era ahora, estoy hablando de hace unos 10 años, 8 años, por ahí tal vez. Y él me dice, tú a mí no me engañas, ¿sabes? Tú realmente sé que eres una persona profunda e inteligente. No eres tan superficial como te muestras. Y eso fue como un halago que me hizo, oye, es verdad, o sea, al final yo también puedo ser profundo. Y haber conocido esta herramienta cuando aterriza en el enneagrama, oye, te lleva realmente a que tú puedas entrar en otras profundidades dolorosas. Cuando hice mi formación en coaching, que me hacían las sesiones de coaching a mí me llamaban el torero, porque cuando me hacían preguntas de esas las que te mueven, que te quiebran las evadías, y mis compañeros de estudio me decían, ¡ole! Claro, pero es así, porque totalmente. toreaba las preguntas difíciles, no las quería confrontar.
Bueno, yo siempre soy muy autorreferencial en cuanto a los eneatipos que rodean en mi familia, ¿no? Y bueno, precisamente mi padre es un 7 y mi hijo es un 5. Así que de alguna forma el 7 siempre tiene como dice, ay, pero yo estar con mi nieto que tiene un eneatipo 5, realmente lo centra. Que pueda ir hacia el 5. Cuando se va al 1 ya es otra historia. El 7 cuando se va al 1 Sí. se pone un poquito... No. Se nos va. Se nos va para la parte del instintivo. Pero siempre pensar en nuestro camino de integración, que en algún momento también puede ser una charla futura, que podamos contarle a los demás cómo nos integramos, Armando, y cómo los eneatipos Me encanta. van buscando... Agéndala de una vez. Por supuesto, ya la agendamos para cualquier momento, y bueno, como esto de ir cerrando, como decías, y haber compartido este momento tan grato y que hayas tenido la voluntad y la predisposición de conectarte desde Venezuela, tu tiempo, en tu casa, desde el lugar en el que estás, para compartir este espacio que a veces pueden vernos 2 personas, otras veces nos pueden ver 100, otras veces nos pueden ver 1.000.000. Pero si hay una persona que en ese momento escuchó y para esa persona fue justo el momento y dijo, uy, pero quizá acá hay algo que me está llamando la atención o la curiosidad o era lo que necesitaba escuchar, ya sembramos una pequeña semilla conectada con el eneagrama que va a hacer que esa persona seguramente se acerque, ¿no? Contarles que el eneagrama no es religión ni nada que los pueda atar, sino que es una herramienta que una vez que cualquiera de nosotros... Ni una secta. No es una secta tampoco, para nada. Es como que nosotros somos los dueños de una ferretería y les damos una caja de herramientas a ustedes, pero nosotros después no vamos a ir a trabajar por ustedes. Ustedes son los que van a utilizar su propia caja de herramientas y son ustedes los que van a trabajar ahí afuera con ustedes mismos. Nosotros ya le vendimos las herramientas, ya se las brindamos, como en la ferretería. Es una forma de decir vender, ¿no? Ya se las dimos, se las brindamos. Ahora, úsenlas. Tal cual. A mí me encanta esta herramienta. Cuando yo doy mis conferencias de eneagrama o hablo sobre el eneagrama, y a veces lo doy en mi colectivo de coaches, yo les digo, mira, no es por tirarle al gremio, pero una vez que la persona conecta con el eneagrama, tiene herramientas de autogestión, adiós coach. Wow, ¿no? claro. Es capaz de autogestionarse. No le quiero tirar al gremio, pero al final ya la persona deja de buscar afuera porque empieza a conseguir y sabe el camino, la ruta. Por eso me parece esa analogía del mapa, ¿sabe? El eneagrama te dice cuáles son las calles que te convienen transitar en el mejor horario y con la mejor temperatura del tiempo, ¿no? Y tú sabrás cuáles son las calles que te convienen y cuáles no, de acuerdo a tu momento evolutivo. Totalmente, y es un mundo de las posibilidades también. Ahí Fabiana nos hizo preguntas que yo recién ahora las estaba mirando. Ella habla de 4, del eneatipo. Pregunta primero si el eneatipo es innato o adquirido. Ella nos pone un poco en un compromiso de contestar. Después Fabiana me dice si mi curso empieza mañana. Sí, empieza mañana. Mañana vamos a compartir nuestro inicio a las 9:30 de la mañana, hora argentina, con diferentes personas. Los que van a empezar el curso, invitados de otras herramientas, con personas que quieren escuchar una charla motivacional, que es lo primero que va a ser ese primer encuentro, porque a partir de ahí los que van a estar estudiando el eneagrama seguirán conmigo cursando, pero mañana vamos a hacer un conversatorio interesante vía Zoom, que por supuesto, Armando, estás invitado si te animas a levantarte tempranito. Buenísimo. Claro, bueno. ¿Cómo no? Me animo y me pongo a tus órdenes para alguna conferencia motivacional en alguno de tus niveles cuando lo desees también. Eso es genial y te agradezco porque eres otro maestro, igual que todos los que nos cruzamos.
para muchos la situación que vivimos mundial ha sido muy difícil, y por eso tratamos, los que tenemos otras herramientas, de acompañarlos y que vean que nosotros la pudimos atravesar de una manera completamente distinta a otras personas, porque precisamente teníamos esta caja de herramientas. Mañana empezamos entonces, Fabi, y después para el 4, ¿cuál es la mejor meditación? El 4, más allá de, no sé si es meditación precisamente lo que tiene que hacer el 4, porque el 4 necesita disciplina, Fabiana, porque es tan emocional, tan para adentro, que necesita quizás... El 4 necesita salir de él. Exacto, al revés, no necesita meditar tanto, necesita activar corporalmente. Entonces hay que hacer una práctica, por ejemplo, de expresión corporal o de danza, que la que yo aplico en mi curso es un poco lo que hace mi compañero, que es la danza Buto, o la danza de mover el cuerpo, y el cuerpo es el que expresa y sacan lo mejor de sí mismos, pero a través, y lo peor también, pero a través del movimiento corporal. Tal cual, sí. Y bueno, y para responder la pregunta de si es innato o no, independientemente de los autores, independientemente de las corrientes, inclusive desde donde se vea, para mí, y tomo la responsabilidad de lo que estoy diciendo, para mí, es lo que yo he podido ir dándome cuenta al ver a los bebés de la familia, al entender los entornos, lo que yo he podido verificar, repito, desde mi ciencia propia, es que es innato, para mí es innato. Yo creo que convergen, y esto sería tema para una gran conversación, porque depende también de nuestro sistema de creencias. Volvemos a lo mismo, o sea, nosotros podemos hablar de nuestra herida de nacimiento y podemos decir, con todo lo que ya veníamos, si elegimos nacer en el vientre que elegimos nacer, y entonces ya viene desde antes, y venimos arrastrando esa herida, más lo que termina de definir nuestra personalidad, porque si hablamos de la parte egoica y del eneatipo o del egotipo, lo termina digamos, de ponerle Exacto. el sello lo termina de poner precisamente lo que transitamos en la primera infancia, lo que decíamos en la primera parte de la infancia, sí. Entonces, por eso nosotros también podemos decir que a veces dice, bueno, no hay que arrojar si un niño es un eneatipo, no, pero a partir de una determinada edad, supongamos a partir de los 10 años, como 11 años, y antes para algunos también, ya podemos definir las características precisas del eneatipo, pues nosotros lo decimos por nuestros hijos, lo hemos hablado con Armando por privado, porque por más que sean pequeños, muestran rápidamente esa personalidad, y eso que han ido más allá de lo que traigan, que traen todo ese bagaje, que traen toda esa información, la terminan de reforzar con cómo lo viven. Entonces, podemos decir que sí, que de alguna forma es innato, pero que se termina de reafirmar con la construcción de la personalidad. Es que tal cual, como lo estábamos diciendo al principio, podrá ser innato el esqueleto psicológico. Exacto. Pero dependerá de la familia donde nació, dependerá del entorno, la cultura, que le va a terminar de moldear eso que tú estás comentando, tal cual, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y lo que Sin embargo, hay otros autores que dicen que no, que es en el momento del nacimiento, y esto es un debate bien sabroso. Sí, exacto, es para un tema para analizar, y tiene que ver con esto, con las creencias que tengamos, las corrientes de pensamiento que nos han influido, los autores que leamos, pero generalmente una vez que nosotros entendemos cómo funciona la herramienta, también nos damos cuenta que conectamos en distintas partes del mundo con personas que se describen de la misma manera que me puede describir a mí, y ahí nos damos cuenta que cómo pudo alguien saber tanto de mí, incluso saber más de mí, algo que yo no sabía tanto y que estaba ahí dentro, ¿no? Y que iba a florecer en cualquier momento. Y eso nos une de alguna forma, porque decimos, bueno, pero indiferentemente, sí.
y independientemente, Angelina, de si es innato o no, al final del día, o sea, no importa el origen, sí. Es cuando lo estás viviendo en la persona que eres hoy y reconoces tu eneatipo, las herramientas funcionan. ¿No? Es decir, eso de autogestión para verte, independientemente de si es o no es. Exacto. El tema está... Es que hay veces que le buscamos la quinta pata al gato sin necesidad. Es que no es necesario. Totalmente, Armando, totalmente de acuerdo. Acá el tema es estar presente, que eso es estar todos los días siendo nuestros propios maestros, porque para eso es el autoconocimiento y darnos cuenta cuándo estamos fallando, cuándo nos está llevando el eneatipo o el ego de la nariz, cuándo nuestro centro operativo está funcionando más desmedidamente y ahí decimos, no, bueno, busquemos centrarnos, a ver en qué nivel de evolución dentro de estos niveles que tiene de ir de lo más sano a lo más insano o de ir de lo más integrado a lo más desintegrado. Y después cuando ya hacemos el camino espiritual hablamos de los estratos y de la forma en que yo puedo salir de mi egotipo y tomar de todos los demás, porque en realidad es ir al centro, es confluir con las virtudes de todos los eneatipos, ¿no? Que todos tienen su parte muy positiva. Tal cual. Y a ver cómo nos conecta. Yo en el libro que todavía no terminé, no le di el cierre final, que es editarlo, pero en el libro Piedra, Papel o Tijera, que es que he escrito, hablo de todas las que soy. Qué bonito el nombre. Claro, es que es la decisión muy del eneatipo 6, ¿qué elijo? Acá, allá, ¿qué es lo que va, no? Entonces, hay un capítulo específico que habla de eneagrama y habla de todas las que soy, entonces voy pasando por cada uno, o sea, ¿qué tengo del eneatipo 1? ¿Qué tengo del 2? ¿Qué tengo del 3? ¿Qué tengo del 4? Y así, que eso es entender que todos tenemos conexiones con defectos, algunos más, otros menos, y algunos tenemos conexiones con unas virtudes impresionantes que algunas nos corresponden más o nos resuenan más que otras. Sí, sin duda, tal cual. Oye, cuando lo termine, quiero uno autografiado, por favor. ¿Cómo no? Estamos buscando editoriales. En este momento está complicado por la pandemia encontrar editoriales que estén en funcionamiento. Así que bueno, uno de nuestros propios próximos encuentros, más allá de con los otros amigos que vamos a tener invitados, también voy a invitar a mi madre, que ella, y como todos nos ha pasado esta crisis, que ella va a contar también de su libro, ¿no? Y que se llama El Conejo Atrapado. Imagínense que el conejo atrapado nada más que va a estar diciendo de un eneatipo específico también. Pero bueno, ahí estamos en la búsqueda. Más allá de eso es contar y contarnos todos, así como vino Armando al espacio de Eneagramados a contarnos su experiencia y en el encuentro con la herramienta del eneagrama, todas las personas que en algún momento de su vida se les presentó por causalidad y empezó a ser parte de su propio transitar en la vida, siendo una forma de autogestionarnos, como decía Armando, de gestionar nuestras emociones y ser conscientes de cómo nos habitan en el cuerpo y cómo resonamos con los demás, y hablar esto de la ley del espejo, de por qué me molesta algo del otro y si yo lo tengo que cambiar en mí. Creo que es tanta la información que por eso a veces es un transitar lento, a veces muy doloroso y muy consciente. Sí, hay veces que es muy doloroso, la verdad. Oye, estaba pensando en la palabra eneagramados. ¿Es como amados por el eneagrama? Y algunos... Ahí está el anagrama, ¿no? Sí, está lo que es el juego de palabras, totalmente. Gracias a los dos, nos dice Fabiana. Un abrazo, Fabi. La vamos a tener el próximo eneagramado la semana que viene. Voy a estar hablando con Fabiana, que ya he estado compartiendo un vivo en Instagram contigo, Armando, que fue hermoso. Sí, estuvimos. Y también... Nos reímos muchísimo, sí.
Y yo cuando empecé a seguir a Fabiana en su momento, siempre le dije esta cuestión de la duda, ay, no sé si hacer un vivo, no sé, siempre esta cuestión de que logró, más allá de todo, unirnos, hermanarnos, porque ha sido una persona que ha conectado con muchos de nosotros y también se lo agradecemos. Es que el eneatipo 6 antes era indeciso. Un vivo en Instagram contigo, Armando, que fue hermoso. Sí, estuvimos. Y también nos reímos muchísimo, sí. y yo cuando empecé a seguir a Fabiana en su momento, siempre le dije esta cuestión de la duda, ay, no sé si hacer un vivo, no sé, siempre esta cuestión de que logró, más allá de todo, unirnos, hermanarnos, porque ha sido una persona que ha conectado con muchos de nosotros y también se lo agradecemos. Es que el eneatipo 6 antes era indeciso, pero ahora no está seguro. Entonces... Exactamente. Presente. Bueno, Armando, la verdad que fue la... Bueno, me encantó, Angelina, de verdad. A mí también fue la pasé muy rico, la pasé muy chévere. Bueno, Armando, la verdad que yo también, y fue la frutilla del postre muy de 7 de cerrar con un chiste para poder descontracturar y que podamos reírnos, realmente es así. Lo voy a mencionar mañana, esto de que antes tenía miedo, pero ahora... Bueno, muy bueno, no puedo parar de reírme. Antes estaba inseguro. Claro. No, como antes tenía miedo, pero ahora... Antes estaba indeciso, pero ahora no estoy seguro. Exacto. Bueno, Armando, la verdad que un placer haber conversado de esto tan lindo que es la herramienta que nos apasiona y que investigamos y que brindamos a muchas personas, y estamos seguros de que hemos cambiado su forma de ver, de tener su visión, de cambiarse el lente, porque cada cual tiene su propio lente, su propia forma de observar y de mirar, y hacerles llegar esto de que todos somos diferentes y por qué actuamos como actuamos y por qué somos como somos. Y bueno, ya queda que vamos a volver a encontrarnos en cualquier momento para hablar un poco de Enneagrama y de todos los despertares, digo yo, la forma de despertar que está conectada con tu despierta también, como en nuestra vida, después de crisis, después de haber derrapado, después de haber vivido pérdida de seres queridos, situaciones muy traumáticas, pudimos ser resilientes y salir adelante. Sin duda, así que es como la metáfora de la mariposa que necesita su crisálida, ¿no? Que es el momento de crisis para poder, en esa crisis, poder enviar sangre hacia sus alas y poder desplegarlas y poder volar. Exacto. Así que por eso la mariposa necesita de la crisálida, y hay veces que las crisis son nuestras crisálidas, de hecho de ahí el nombre, ¿no? Exacto. De verdad, agradecido, estoy muy contento, la pasé muy bien contigo. Bueno. Eres una maestra. No porque haya un título, pero por reconocimiento. Entonces, de verdad que estoy muy agradecido contigo y muchas gracias. Aprendí cosas nuevas, lo del multiverso me lo llevo. Que tampoco es mío, yo lo escuché, resoné con la palabra, que tampoco es mío lo del multiverso, pero resoné con la palabra y lo tomé porque uno se va construyendo de todos los maestros que tiene alrededor, como yo de ti hoy, y quiero decir que la mariposa, yo trabajo mucho la relación de los animales con los eneatipos. Y no es casual, pero la mariposa es uno de los animales que representa el eneatipo 7. Así que no es casual. Ah, mira. No es casual. No es casual. Sí, tal cual. Y de eso son distintos maestros que nos vamos a conseguir en el camino, disfrazados de crisis, otros disfrazados de amor, otros, hay veces en donde el maestro nos va a gustar, hay veces donde el maestro no nos va a gustar, pero no nos va a gustar no porque no sea bueno, sino es porque no lo entendemos todavía. Exacto. Muy a lo mental, ¿entendés?
lo cierto, lo cierto es que los estímulos que te van a llegar a la vida son los perfectos y los necesarios que tú estás necesitando para trascender el ego. Y cuando trasciendes el ego, ahí es cuando conquistas la auténtica felicidad. Exacto, lo repetimos de nuestro colega que nos gusta tanto esa frase y que la solemos repetir, hacemos eco de la vida no te da lo que quieres, sino lo que necesitas para evolucionar. Tal cual, tal cual. Y lo he verificado en mis propias carnes, ¿sí? Igualmente, verificado, verificadísimo. Verificadísimo, y todos los días voy verificando algo nuevo, ¿por qué me pone esta situación? Y trato de ser compasiva y bueno, trabajar el perdón es muy, muy, muy importante para poder soltar, sobre todo las mujeres que somos tan retentivas, que retenemos tanto, que nos cuesta. A los hombres no les pasa tanto, pero las mujeres somos más retentivas y solemos aferrarnos más a las cosas, entonces... Hay una conferencia de Pilar Sordo, no sé si sabes quién es Pilar Sordo. Por supuesto, viva la diferencia. Que habla justamente de eso, ¿no? Viva la diferencia. Ahí está. Sí, y Pilar nos muestra eso, ¿no? Cómo el hombre necesita aprender a retener y la mujer a soltar. Exactamente, todo tiene que ver con todo, claro. Ha venido a mi ciudad Pilar Sordo y ha hablado ha estado mostrando Viva la Diferencia, esta conferencia tan hermosa y que además es tan histriónica, para decirlo, que parece una actriz más allá de una terapeuta en su investigación. Es demasiado bella, sí. Sí, entonces a mí también me ha servido en mi camino escucharla a Pilar en muchas oportunidades, reírme, crecer y como decías, todos los maestros que se van cruzando en nuestro camino, nos gusten, no nos gusten, nos resuenen, no nos resuenen, siempre están aquí para enseñarnos algo y sobre todo a transformar y a resetear nuestro rígido que lo tenemos tan a veces lleno de cristalizaciones e ideas fijas que nos cuesta cambiar. Entonces, bueno, hay que dejar de tenerle miedo a la palabra cambio. Tal cual. Bien, bueno, Angelina, agradecido, de verdad, muchas gracias. Disfruta el frío divino que debe estar haciendo allá, aquí en calor. Muy fuerte, siempre hace calor. Yo soy de calor, a mí me gusta el calor, entonces el frío como que más o menos, pero hoy disfruto de todas las estaciones del año, sea la que sea, porque lo que me está brindando este universo, así que así es, este multiverso propio y el universo... Aquí en cuanto a temperatura tenemos una sola. Ok, ¿cuántos grados en este momento? Siempre calor. Siempre hay calor. Ahorita deben ser... Sí, ahorita debe estar como en 28, 29. Bueno, más o menos. Acá no para nada. Y tal vez baja a 25, sube a 32. Eso. Okay. Yo sería muy feliz. En enero tal vez es cuando llega a bajar a 19, tal vez. Claro, pero, nosotros ahí es donde estamos en el pico arriba. Y aquí la gente dice frío, pero... No, acá hemos tenido grados bajo cero. Sí. Grados bajo cero, entonces... Yo lo sé. No, tampoco como Canadá o como en nuestro país, pero bueno. Sí, Armando, agradecida, gracias, 3 veces gracias y más también por este encuentro, y mañana nos vamos a encontrar nosotros junto a un montón de personas para darnos la charla motivacional, para abrazarnos, para conectarnos, para darnos la mano y que entiendan que en este momento no están solos, porque todas las personas a veces creemos que estamos solas y no estamos. La primera relación que tenemos que tener más hermosa es con nosotros mismos, exactamente, es con nosotros mismos, nos tenemos que amar, nos tenemos que considerar y eso es muy importante para después brindarnos a los demás. Así que agradecida completamente, Armando, maravillosa esta charla. Igual, de verdad, muchas gracias. De verdad, muchas gracias. Y bueno, aprovecho también para invitarlos a la semana que viene el curso de autoconocimiento Despierta. Va a ser por aquí por Zoom. Y nada, ahí estamos, los estaré esperando. Y todo el éxito del mundo mañana, ¿sí?
Bueno, ahí nos están saludando del otro lado y claro que mañana nos encontramos e invitamos también al curso Despierta, de este curso iniciático. Y bueno, ahí Marisol, gracias por esas hermosas palabras. Me dice Armando, Angelina es luz y una luchadora. Transgrede con serenidad y educación, dice. Es muy preparada, muy exquisita emocionalmente. Mari, muchas gracias por estas bellas palabras. Paula, que también nos está saludando. Ángel, genia, bueno, gracias, un placer escucharlos. Mi padre, que es otro 7, que ahí está en tu grupo, en tu comunidad 7. Saludo de todos, dice, saludo para Armando, que bueno, se debe haber sentido identificado porque es el que ha jugado mucho en casa, ¿no? He tenido muchos 7, entonces mi ala a veces me lleva mucho, pero es con, bueno, Pauli, que también estaba ahí, es otra 7, entonces son los que se ríen son los primeros que se ríen de los chistes, y los que primero salen del momento más oscuro o el más serio. Entonces por ahí sale el uno que ya con ustedes no se puede hablar. Sale algún uno por ahí diciendo eso. Y el 8. Bueno, el 8 se levanta y se va. Bueno, listo, acá se terminó esta conversación. También es así. Bueno, Armando, un beso, saludos para todos los que estuvieron acompañándonos. Angelina, igualmente. Gracias, Armando, desde Venezuela lo tuvimos aquí. Bendiciones. Bendiciones para ti, esto de bien decir para el otro, para bendecirlo al otro, y gracias por estar en Enneagramados, y nos encontraremos una próxima.